Muy bien, alumnos, vamos a continuar con la clase de cielos rasos, o vamos a comenzar, mejor dicho, con la clase de cielos rasos. Y bien, ¿qué son los cielos rasos? Acá decimos una definición y una función, ¿no? Que es el revestimiento superior de las habitaciones, que tiene por objeto, la función, digamos, de dar una terminación arquitectónica en cada uno de los locales o ambientes, mejorar la aislación termoacústica de dichos locales, modificar alturas en algunos casos, ocultar instalaciones debajo del entrepiso en otros casos. Instalaciones pueden ser eléctricas, de acondicionamiento de aire, de sanitarias, de cualquier tipo de instalaciones, ¿sí? Que las podemos ocultar mediante un cielo raso. ¿Qué tipos de cielo rasos hay? Están los aplicados y están los suspendidos. Dentro de los suspendidos hay una gran variedad, como verán acá, que están los armados, que como son armados metálicos, que son lineales, pueden ser lineales, con junta abierta, cerrada, junta perdida, y los de bandeja. También están los termoacústicos y los que se forman, los armados, con placas de madera o yeso. Placas de madera o de yeso. Estos son los distintos. Vamos a comenzar con los armados, con los hidrorrazos aplicados. Los hidrorrazos aplicados se hacen revistiendo directamente la parte inferior de las losas. Su forma constructiva se asemeja a un revoque, presentando dos capas, una de engrosado y otra de enlucido. ¿Recuerdan? Como un revoque. El revoque está en su forma vertical. En este caso el cielo raso estaría en su forma horizontal o oblicua, en el caso que tenga alguna pendiente. Bien. En la figura que vemos acá es el corte de una losa, donde se puede ver digamos, el muro o una viga, cómo se empotra la losa, donde vemos cómo ser el piso de planta alta o azotea, y tenemos lo que se llama la parte de abajo el cielo raso. Para ello se utilizan morteros cementicios o de yeso, de acuerdo como quieras terminarlo, ¿no? El aplicado. Estos rasos aplicados son los que se aplican manualmente, y vuelvo a repetir, como el revoque. Más adelante veremos su forma de aplicarlo. Bien, con esto ya están viendo una de las definiciones de cuál sería el raso aplicado. Se aplica sobre la misma losa. Muy bien. Después tenemos cómo son los distintos, ¿no? Tenemos aplicados con el enlucido a la cal, previo chicoteo de la losa de hormigón con mortero de concreto, ¿sí? Nosotros tenemos el hormigón, se realizó el hormigón y se pasa una escoba o algo para que salga digamos, el polvo o suciedad que haya quedado, producto del volcado, del vertido del hormigón en, digamos, donde se hace el molde del hormigón, em, y se salpica con revoque, como tipo revoque, pero más líquido tiene que ser este mortero de cemento, porque el cemento lo que hace de ligante, ¿sí? Como que liga mejor el material a un hormigón. El hormigón cuesta mucho que se peguen los materiales ahí, ¿no? Que el aglomerante se agarre bien. Entonces, un buen aglomerante de concreto, de cemento, más cemento que arena y bastante líquido, hace que al chicotearlo sea mejor. Bien, ahí te dice un cuarto de cemento, o uno de arena y dos de fino. Se empieza a hacer, de dos de arena, perdón, se empieza a hacer el agregado grueso, el revoque grueso, digamos, o el cielo raso, la parte gruesa del cielo raso, que es el símil al revoque grueso en la parte de revoques de paredes. Cuando se aplican losas livianadas con ladrillo cerámico, estos deberán ser mojados previamente y el chicoteo se aplicará sobre los nervios, o sea, sobre las viguetas, ¿sí? Yo igual lo recomendaría que se siga haciendo todo el chicoteo con cemento en toda la superficie del cielo raso igual. Por supuesto que es mejor en las viguetas. Y sí es importante que esté mojada la cerámica en el caso que sea cerámica porque absorbería muy violentamente, produciendo que el fraguado del material sea violento. Y recuerden lo que pasaba con el cristal,
cuando se secaba muy rápidamente el cristal defraguado. Bueno, el acabado será indicado en una planilla de locales. Bueno, por ahí acá ya empieza a sonar planillas de locales, que lo estarán viendo en documentación técnica. Que, ¿Qué dice la planilla? Que en cada local qué terminaciones tiene, qué tipo de paredes tienen, terminaciones de cielo raso, terminaciones de solados, terminaciones de revoques, aberturas, bueno, qué pinturas, bueno, todo eso sería la planilla, ¿sí? Bien, tenemos los otros, el enlucido aplicado con yeso. También se chicotea, ¿no? Con un jarro de cal o de yeso gris. Este también, este enlucido, este chicoteo también se hace el revoque con cal, pero la que es la cal aérea, porque es mucho más aglomerante que la cal común y hasta más liviana. Entonces se hace un revoque, digamos la parte gruesa del cielo raso se hace con cal aérea y arena y muy poco cemento para que no haga tantas grietas, no es necesario tanta dureza. Entonces se hace el revocado, ¿no? También como se hace un revoque, y luego se lo empareja en el cielo raso y después se le da el yeso. El yeso es el tipo París, el blanco, que ese yeso va como fino, terminación muy linda, queda muy y ayuda mucho también para el enduido, ¿no? Porque entraría mucho menos enduido, que sería el enduido vamos a ver en pinturas, ¿no? Que sería menor, ¿sí? También, digamos, trabaja menos cantidad de enduido. Después están los yesos proyectados. Los proyectados serían los que se aplican con maquinaria, ¿sí? La máquina tiene un bombeo y se aplica este yeso. En vez de usar la cuchara, se aplica el yeso. Pero igual se nivela con reglas y todo lo demás. Para esto se tiene que tener la maquinaria y también el yeso no es el común que se viene en obra, sino que es un yeso especial para proyectar. ¿eh? Son para obras de otro nivel, digamos, se hace todo. Después está los aplicados en placa de rosa de yeso, de roca de yeso. Estos son los que van, las placas de yeso son los que ustedes conocen como marca Turlock, eh, que en realidad son placas que pueden ir, si bien acá estamos hablando sobre soportes Omega de chapa galvanizada, que se fijan, ¿no? Con los tarbugos, como dice acá, a cierta distancia, en las losas o en las viguetas, y se ponen sobre ellos la placa. Y hay una pequeña diferencia, y va a haber una mueca o una cámara de aire pequeña. Eso son una de las veces que también se colocan. Esto es muy importante colocarlos más que nada cuando son las losas de cerámica, las losas con viguetas, donde lo que es la vigueta y el ladrillo, sea de cerámicas o de poliuretano, digamos, hay diferencias de dilatación y entonces siempre se marcan las viguetas cuando se hace aplicado. En cambio, con esta forma no se marcaría. Pero sí se marcaría la unión de las placas si no está bien sellado con una cinta que se pone para soportar las diferencias que se forman una grieta por las diferencias de movimiento o de dilatación entre placas también, ¿no? Movimiento de la obra. La obra siempre tiene ciertos movimientos. Las casas tienen imperceptibles, ¿no? Pero hay. Y bien, acá es recomendable usar las placas de 9,5 porque de espesores 9,5 porque son mucho más livianas, por supuesto, que las de 12,5. Por lo general las de 12,5 se utilizan placas para revestir los muros. Bien, acá te dice cómo se atornillan, ¿no? Con tornillos autorroscantes. Esto es, más adelante les voy a poner uno de los tornillos o brocas autorroscantes que también hay en el mercado para que ustedes la conozcan, ¿sí? Y acá es donde que está hablando que una placa, un manto de lana que habla acá, de lana de mineral de 32 milímetros, que sería, o de lana de vidrio, que es una barrera de vapor, con papel graf, que sería, es como un papel tipo un cartón fino,
Que nosotros, si ustedes se recuerdan, en el aula de construcciones se encuentra a la vista ese tipo de barrera con un papel craft pero de aluminizado, ¿sí? En este caso sería como color cartón, ¿sí? Marrón. ¿Para qué? Para aislar térmicamente también puede ser. Bueno, las aberturas de estas bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo copa. O nosotros vamos a tener donde poner salgan las lámparas o los artefactos de iluminación. Entonces es una mecha que tiene el diámetro, distintos diámetros, y entre uno de esos diámetros es el de 10 centímetros, que es para una boca de electricidad. Entonces se perfora con una agujereadora, con esta mecha copa, y se deja el lugar para que pueda bajar la parte de las instalaciones eléctricas. En su perímetro se pueden formar un encuentro con las paredes, ¿no? Lo que se forman, cielo raso y paredes, ese ángulo. Se puede colocar un perfil especial que se llama Z, porque le hace como una buña, como le dice ahí, una terminación. Como una buña es como si fuera que no tiene revoque un centímetro antes de llegar al muro y sube un centímetro más arriba. Entonces hace como una U también, o una Z en este caso, que le da una linda terminación de buña. Eso depende de las terminaciones. O puede simplemente terminar recto el cielo raso con el muro. Acá habla sobre, importante, sobre que la placa, en el caso que se haga este tipo de placa, de aplicaciones de placa en los lugares húmedos como baños, cocinas, que hay mucho vapor de cocina y lo demás, o algún vestuario, van lo que se llama la placa impermeable o placa verde. Que este tipo de placa verde son las que tienen mejor, absorben mejor el tema de la humedad, soportan mejor toda esta parte, ¿sí? Porque son más impermeables. Así que bien, la otra se va a degradar. Si se usa la placa común, la placa como que si fuera un color tiza, se va a degradar por la misma humedad. Después tenemos las que son aplicados, ¿no? Que son acústicos, que vienen pegados. Esto es porque el acústico lo mismo dice, para aislarlo acústicamente. Bien, para que pueda ver, como sé yo ahora en este momento, estoy grabando videos y en este momento tengo muchos ruidos exteriores, interiores de la casa, y entonces se puede hacer un sector que esté muy aislado acústicamente para poder grabar videos en vivo sin ninguna molestia, o poner en silencio el celular. Bien, entonces por eso absorben mejor estas placas que tienen, que son de lana de vidrios, que tienen una densidad de 50 kilos por metro cúbico, que son de 20 milímetros de espesor y que vienen en placas de 61 por 61 o de 61 por 1,22. Bueno, según lo que se pida, ¿no? Lo que se compre, y la terminación que le quieras dar al cielo raso. Vienen algunos revestidos de PVC, con bordes, con ciseles, con distintas terminaciones, que deben definirse en un documento, ¿no? En la licitación. Cuando se licita debe estar toda la explicación de técnica de todos los materiales y terminaciones que se van a utilizar. Eh, Bien, la ubicación de las cajas de electricidad se deberá volcar en los planos de obra, como siempre se deben hacer, y los encofrados lo mismo, debe haber un plano de encofrado. ¿Para qué? Para que quede todo bien, digamos, que no nos olvidemos. Imaginen que se equivocaron, hubo plano y dice, bueno, acá pongo con la mecha copa perforo para que acá caía la luz porque me creía que por acá venía un- una caja, una caja octogonal. ¿Y qué pasó? Le erraron el agujero y no podemos parcharlo este tipo de materiales. Así que ahí vienen los errores, ¿no? Entonces es fundamental que estén todos estos planos bien determinados para que todo, tanto cuando se haga en la parte de la losa, el encofrado, cuando se hagan las instalaciones, esté todo bien en un plano con todas las medidas que se respeten. Entonces cuando se hace el cielo raso, que es para que quede la terminación final a la vista, estos cielo rasos, no haya estos tipos de errores. Em, y bueno, como les decía anteriormente, también pueden ser los perímetros
de los paños que se formen se terminarán sin moldura o con molduras, de acuerdo a lo que se especifique en los distintos planos y en los distintos contratos. Bien, vamos al hormigón visto, como si lo raso. También puede quedarse el hormigón, ¿no? El hormigón visto, pero hay ciertas particularidades que debe llevarse en esto, ¿no? Em, el tema es el encofrado. Primero debe tener un encofrado fenólico, una placa de fenólico que debe ser laminada. Por supuesto que este tipo de placa de lámina es mucho más caro que cualquier otro tipo de lámina o del encofrado de tablas, ¿no? Con tablas que se hacen de distintas medidas, de 12, de 15 centímetros por 1 pulgada y distintos largos, que son otro tipo de encofrados, eh, que no va a dejar una linda terminación. La idea de la terminación hormigón a la vista es tratar de que sea lo más plano posible, lo más parejo posible. Si bien se pone este fenólico, también se debe poner sobre el fenólico, que sería el fenólico, ¿qué es lo que me forma? El encofrado, que es el donde le estoy dando la forma para el hormigón. ¿De qué forma va a ser el hormigón? Bueno, tiene que tener el molde, y este es el molde. Debe tener también un desencofrante, ¿no? Que es un líquido para que justamente no se pegue a la lámina, que si bien es laminada, por las dudas hay que ponérselos para que no quede ningún hormigón pegado, porque un hormigón pegado hace que cuando se desencofre quedan porosidades, digamos, malas terminaciones que hacen que no quede muy lindo a la vista y se tenga que hacer muchos parches. La idea de esto es no hacer parches de remiendos, porque después se nota mucho eso en la terminación de hormigón visto. Otro punto importante, que cuando vamos a aplicar el desencofrante, ustedes recuerdan que va el encofrado y después viene el armado, la parrilla del hormigón, todos los hierros cruzados de acuerdo al cálculo. Entonces esos hierros no deben estar apoyados sobre el encofrado, sino que tienen que tener una separación por unos separadores de plástico que hay en el mercado, que después les voy a pasar, acá está la imagen, y cuando estoy pintando con el desencofrante no debo pintar los hierros, por lógica. Los hierros que deben quedar limpios, sin ningún... Solamente el hormigón lo tienen que rodear, ¿sí? Bien, por último el colado del hormigón. Cuando yo estoy colando el hormigón, debo vibrarlo. Hay unas máquinas que hacen de vibración en el material para que salgan estas burbujas y quede lo más parejito y liso, tanto la parte inferior, que sería el cielo raso, como en el intermedio del hormigón se pone el material más compacto, ¿sí? No quedan muchas burbujas. Van a quedar micro burbujas nomás, pero la mayoría de las burbujas se van a salir por la vibración. Luego que se desencofra, se debe pulir, ¿no? Porque las placas de hormigón, las placas, perdón, de fenólico, tienen lo que se llama, digamos, tiene una medida. Y no están todas las medidas, digamos, ejemplo, tiene, no me recuerdo bien, pero ejemplo, 1,20 por 2,40. Bien, si yo tengo una losa de 100 metros cuadrados, bueno, tengo que poner muchas de estas y cortes. Bueno, en la unión de esa se forma una unión que puede haber una pequeña imperfección. Bueno, ahí se pule un poco y se sella y se pinta posteriormente con alguna terminación, con alguna también que la planilla de locales determine qué tipo de pintura va, color y todo lo demás. Bien, en lo que le estoy hablando sería esto, un ejemplo, ¿no? Acá tenemos digamos, para encofrado, que está laminado y que tengo el armado, ¿no? El armado de los hierros y tengo los separadores que separan y solamente tenemos estos tres puntitos de apoyo. Acá está acostado el separador para que lo observen, donde acá adentro está el hierro y acá tiene la altura necesaria para que lo cubra todo por la parte de abajo el hormigón y quede todo cubierto para que trabaje también mejor el acero en el hormigón. Entonces lo que tenemos acá es la separación de esta parrilla con respecto al encofrado. Acá ven otra vista donde también están observando esta
el emparrillado, el, el encofrado, laminado y los separadores. Y acá lo están viendo también cómo es. Nosotros cuando se desencofra todo esto, se va a ver apenas todo esto que con un poco de mortero de cemento líquido se pasa tipo enduido, previo un sellado y queda todo muy parejito y queda todo bien terminado el hormigón visto. Bien, vamos a comenzar con los hilorrazos suspendidos, que vamos a dejarlo para el próximo video para que ustedes vayan pasando todo esto. Bueno, espero que les sirva este tema y le presten más atención a los hilorrazos. Hay mucho todavía para ver de hilorrazos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.